Bueno, vamos a retomar las diapositivas que estamos viendo. Una vez que ya han visto estos dos videos como introductorios de qué es la modernidad, qué es el liberalismo, y además después de haber visto esta explicación que les di sobre la modernidad como proceso histórico, ¿a qué nos referimos o qué es lo que considero yo que debemos como de rescatar cuando establecemos que la modernidad impuso o supuso una forma de vida, una forma de organización jurídica diferente, ¿no? Es decir, la modernidad jurídica, como lo hemos visto en los videos anteriores, encontró su principal manifestación en las causas y efectos de los movimientos liberales. Pero ¿por qué se dieron estos movimientos liberales o qué es lo que estaban buscando? Tenemos que hacer un poquito aquí de historia, si me lo permiten, voy a abundar un poco en esto, ¿no? En 1648 se firma un tratado internacional que se conoce como el Tratado de Westfalia, que generó algo que conocemos como la Paz de Westfalia. Esto lo van a analizar de manera mucho más profunda en su clase de Derecho Internacional Público, cuando lleguen a esa clase. Pero en términos muy resumidos, Europa estaba viviendo una guerra, ¿no? Generada principalmente con la intención de reacomodar las fronteras en Europa, de reacomodar los posicionamientos políticos y de que España, en ese entonces la principal potencia en el mundo, perdiera ciertas consideraciones que tenía, no perdiera poder. Entonces, este tratado internacional de la Paz de Westfalia vino a traer precisamente un momento de calma en Europa a partir de la construcción de una nueva forma de organización política que conocemos hoy como Estado, ¿no? En ese momento, el Estado se le conoció posteriormente como Estado absoluto. ¿Por qué? Esta nueva forma de organización política, conocida como Estado y que además quedó puesto ahí en el Tratado Internacional, buscaba, por un lado, buscaba dos cuestiones básicas. Por un lado, que esta nueva forma de organización política, esta nueva estructura, se basara en dos principios construidos en el propio tratado, es decir, en el mismo derecho internacional. Por un lado, la soberanía, es decir, ¿no? Nadie se mete en los nadie puede involucrarse en el poder que el soberano ejerce, ¿vale? Y ahorita esto lo voy a explicar más en estos elementos de aquí abajo, ¿no? En estos tres elementos del Estado que ustedes ya conocen. Y una segunda cuestión que todavía traemos hasta el día de hoy es el no involucramiento en asuntos internos del Estado. Es decir, lo que estaba pasando antes, y que fue precisamente una de las cuestiones por las que esta guerra, se conoció como la Guerra de los 30 años, se dio en Europa y que se puso fin con la Paz de Westfalia, es que eh, Francia empezó a involucrarse en aspectos políticos españoles, lo mismo pasó con Inglaterra, ¿no? España hacía lo propio, es decir, había un involucramiento en este modelo político previo, en este modelo monárquico, ¿no? Y por lo cual estos involucramientos políticos le quitaban poder a las grandes monarquías. Entonces se estableció que para poder conseguir la paz, lo que tenemos que hacer es que todo aquello que sean asuntos considerados asuntos internos del Estado, tú no te puedes meter, ¿no? Si en el momento en el que tú te metas en asuntos internos, entonces esto da pie para que yo te pueda declarar otra vez la guerra. Entonces, si queremos estar en paz, no te metas en asuntos internos del Estado. ¿Y cuáles son esos asuntos internos del Estado? Pues son todos estos asuntos, son todos aquellos asuntos en los cuales el Estado mantiene su suma potestad, es decir, su potestad suprema o su soberanía, su poder supremo. ¿Y en dónde está el poder supremo de este Estado? En tres elementos: en mi territorio, en mi población y en mi gobierno. Por eso hablamos de un Estado absoluto, porque ejerce el poder de manera absoluta sobre estos tres elementos: sobre el territorio, sobre la población y sobre el gobierno, ¿no? Es decir, a partir del Tratado Internacional se generan nuevas fronteras y entonces esas fronteras implican que el poder del Estado A de aquí para acá es absoluto, pero aquí ya tiene una barrera infranqueable que es
el poder del Estado B. Yo no puedo involucrarme en los asuntos de este Estado, porque si no, entonces no hago caso al tratado de paz que firmé. Hoy esto lo damos de cierta manera por sentado. En las relaciones internacionales esto es como lo obvio, ¿no? Sin embargo, en ese momento no era como tan común, era una gran novedad. Es decir, yo en mi territorio, entonces, dentro de mi territorio, desde mi frontera territorial, desde donde inicia hasta donde termina, yo tengo potestad suprema y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera con mi territorio. En ese territorio tengo una población fija, determinada, ¿no? Ante la cual también, a la cual yo puedo tratar como me plazca y tú no te puedes involucrar. ¿Vale? Incluso para que mi población pase de esta frontera a la otra, vamos a generar reglas porque no quiero que mi población se vaya tan fácilmente. Entonces vamos a generar elementos administrativos que impidan la fuga, la fuga poblacional. Si me quedo sin población, pues en principio, además en estados bélicos como los europeos, pues me quedo sin posibilidades de tener ejército. Y entonces se genera todo este modelo de las visas, de las aduanas, etcétera, que si bien existían en el modelo feudal, aquí se perfecciona, ¿no? Entonces tú no te puedes involucrar en la manera en la que yo organizo y trato a mi población. Eso es un tema interno. Y finalmente, mi gobierno. Tú no te puedes involucrar en la manera en la que yo gobierno, en la que yo determino que vamos a gobernar. Puede ser una monarquía absoluta, puede ser una monarquía parlamentaria. Es algo en lo que tú no te vas a involucrar. ¿Vale? Y entonces generamos un modelo absoluto de Estado. Los movimientos de ruptura vinieron precisamente, valga la redundancia, a romper estas consideraciones, ¿no? Es decir, es verdad que tú tienes un poder absoluto, pero ese poder tiene que encontrar límites. El modelo del derecho moderno es precisamente es cómo vamos construyendo esos límites al poder y para qué se los vamos construyendo. Esto ya nos empieza a sonar mucho a temas de derechos humanos, ¿no? Cómo los derechos humanos se constituyeron en los límites que el poder no puede transgredir, ¿no? En principio, si yo tomo este primer elemento, el elemento de la población, hoy no podemos decir el Estado puede tratar como quiera a su población. Ya no puede, ¿verdad? Tiene que tratarla, el trato que el gobierno le dé a la población tiene que ser consecuente con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Y lo dice nuestra Constitución, nuestro artículo primero. Todas las personas que estén en el territorio mexicano gozarán de los derechos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Entonces hay un límite. Ya no se puede tratar como se quiera a la población. ¿Podemos hacer lo que queramos con nuestro territorio? Pues ya tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el impacto ambiental que un Estado genera dentro de su territorio tiene efectos en territorios eh, eh, incluso muy lejanos, ¿no? Esto pasó, y creo que lo comentamos en algún momento, cuando, un ejemplo de esto es cuando se está quemando, por ejemplo, el Amazonas, y Bolsonaro era renuente a tomar medidas de protección al Amazonas. El primer estado que salió a decir que iba a tomar acciones pues fue Francia. ¿Por qué? Porque decía, el impacto ambiental que puede tener en el mundo la pérdida del Amazonas, pues es una afectación que va a tener, por ejemplo, una afectación en Francia. Y entonces ya no puedo hacer yo lo que quiera con mi territorio. Es decir, empezamos a darnos cuenta que a partir de los movimientos de ruptura, que ahorita veremos, el Estado absoluto comienza a palidecer. Hoy, por ejemplo, no podríamos decir que la soberanía de un Estado es absoluta y que puede tratar como quiera a su territorio, a su población o a su gobierno. No podríamos decir tampoco que hay elementos que siguen siendo asuntos internos del Estado, ¿no? Por ejemplo, quizá los derechos humanos, el establecer que los derechos humanos siguen siendo asuntos internos del Estado, ya no corresponde con el modelo de eh, contemporáneo del derecho, ¿no? Incluso lo dicen la propia teoría de los derechos humanos. Los derechos humanos son conceptos a los cuales les es ajena la noción de frontera.
Bajo esa perspectiva, no podríamos decir que los derechos humanos siguen siendo asuntos internos del Estado. Y entonces rompemos este modelo de Estado absoluto y generamos, o empezamos a generar un modelo de organización diferente, ¿no? Ese es el modelo moderno. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, se me movió aquí. Permítanme. Todavía no llegamos, perdón. Aquí. Entonces, tenemos procesos de ruptura que derivan de este modelo absoluto de Estado y que quieren generar un nuevo modelo de Estado, un Estado moderno o un Estado liberal. Por eso la modernidad se entiende como un modelo liberal, pero apunto nuevamente, esto desde una perspectiva occidental, ¿no? U occidentalizada, ¿no? ¿Cuáles son los principales procesos o movimientos de ruptura que tenemos? Pues por un lado, la Revolución Francesa, que la conocemos bastante bien, y por otro lado, la Revolución de los Estados Unidos, o también conocida como independencia de las 13 colonias. Dos movimientos netamente liberales que buscaban elementos quizá diferenciados. Pensemos en el modelo francés, ¿no? Por un lado, tenemos a un grupo social que está empujando económicamente en Francia, que conocemos como burguesía, y que está intentando, con este modelo racional de la eficacia, de la producción, etcétera, comerciar de mejor manera sus productos manufacturados. Pero le cuesta trabajo hacer esto porque el Estado está involucrado en todo. Y entonces lo que necesitan es mayor libertad de tránsito, mayor libertad ciudadana, mayor libertad de comercio, que el Estado no se involucre en todos los contratos, ¿no? Que el Estado, si bien regule, pues que no esté, es decir, que el Estado se disminuya por cuanto hace a, a ciertas libertades civiles, como puede ser la libertad de contratación o la libertad de tránsito, la libertad de acudir a un tribunal para pedir justicia cuando ha habido una controversia entre comerciantes, etcétera. Eso es lo que está pasando realmente en, en Francia. Entonces, se busca que las libertades civiles florezcan disminuyéndose el Estado. En Estados Unidos hay algo similar, pero se piensa desde una perspectiva diferente porque Estados Unidos es una colonia inglesa. Evidentemente también las 13 colonias están haciendo productos, en este caso materias primas, el algodón, el café, etcétera, etcétera. Estos espacios todavía se recuerdan, por ejemplo, a nivel del fútbol americano, como el tazón del algodón, el tazón de las rosas, las materias primas que más comerciaban esas 13 colonias, ¿no? Eh, pero para poder modificar o hacer este comercio más efectivo, tenían que pedir permiso hasta la corona inglesa. Imagínense lo que tardaba en, quiero un permiso nuevo, pues se iba, el viceroy no era competente para resolver eso, entonces se iba la carta hasta Inglaterra, regresaba, pasaban 2, 3 meses, pues no era efectivo en un modelo de Estado moderno, ¿no? Donde lo que buscamos es productividad, eficacia. Y entonces lo que buscaban ellos era tener mayor participación política, mayores posibilidades de participar en la política de las 13 colonias. Entonces, por un lado, Francia está buscando libertades civiles y por otro lado, Estados Unidos está buscando libertades políticas. En ambos casos, reduciendo la participación del Estado. Por eso hoy hablamos de una primera generación de derechos que se conocen como derechos civiles, Francia, y derechos políticos, Estados Unidos. ¿Vale? Digo, me imagino que le estarán explicando también que esto no quiere decir que derechos de otra generación sean menos importantes, sino simplemente es un recorrido histórico en los derechos. Los procesos de ruptura generaron precisamente esto, ¿no? La idea de que hay derechos que son límites al poder del Estado, ¿no? Ese es el modelo de Estado moderno y desde ese modelo de Estado moderno o de Estado liberal surge un derecho que tiene que tener ciertas características para ser efectivos estos derechos.
Un derecho que, por supuesto, busca entonces la eficacia, ¿no? La efectividad, la productividad, etcétera, etcétera. Estos procesos de independencia tienen como resultado, por un lado, una genuina constitución, es decir, un documento que consagre estos derechos, que ya no se queden en el beneplácito del monarca. Regresamos a esta idea de Luis XIV diciendo el Estado soy yo, y entonces yo te puedo dar estos derechos, te puedo reconocer estos derechos, pero así como te los reconocí hoy, o como te los otorgué hoy, mañana te los quito. No, tienen que quedar consagrados en un documento político que reconozcan las diferentes fuerzas políticas que se involucraron en el proceso de ruptura y un genuino Estado, el Estado liberal o el Estado moderno, que sustituye al Estado absoluto, ¿vale? Ahora, ojo, algo que hay que comentar aquí. Vamos a poner como ejemplo la Revolución Francesa. Para que este movimiento liberal o este movimiento de ruptura pudiera ser posible, pues los burgueses no podían irse de frente de sí solos contra el poder de los Luises. Hubiera sido un suicidio. ¿Qué era lo que necesitaban? Involucrar a la masa popular, ¿no? Si los burgueses no eran la mayoría, ni por mucho, ¿no? Ni de cerca, eran la mayoría de la población francesa. ¿Dónde estaría la mayoría de la población francesa? ¿No? Pues campesinos, jornaleros, obreros, ¿no? Es ahí mujeres, ¿no? Mujeres, es ahí donde tenían entonces que nutrir su movimiento de ruptura. Entonces, estas son las fuerzas políticas que luego tendrían que haber sido reconocidas en un modelo constitucional, ¿no? Es decir, si yo, para que vinieran los jornaleros, para que vinieran los campesinos, para que vinieran los obreros, para que vinieran las mujeres, se les consideró a todos parte de este movimiento político y se estableció que todos eran iguales, ¿no? Frente al poder, que todos eran ciudadanos. De ahí surgió el término de ciudadanía. La ciudadanía es algo que nos iguala, que nos hace iguales y que por lo tanto nos pone en las mismas condiciones para buscar o para resolver nuestras controversias, ¿no? Ahora bien, esta constitución, este elemento constitucional, y aquí ya estamos llegando al corazón del derecho moderno, ¿no? Surgió precisamente con la necesidad de consagrar, sacralizar, poner en un documento formal las declaraciones de independencia, perdón, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa y la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, ¿vale? Ahora bien, este documento entonces se convierte en el bastión del derecho moderno al ser, por un lado, una norma fundamental que se encuentra por encima de todo el derecho ordinario, y entonces hablamos de algo que ustedes seguramente ya conocerán, que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, esta pirámide de Kelsen se encuentra iniciada, o la punta de esta pirámide es la Constitución, y por tanto, todo aquello que sea contrario a la Constitución, pues será, valga la expresión, inconstitucional y por lo tanto tendrá que ser, eh, puede ser alejado, puede ser expulsado del orden jurídico, ¿vale? Y por otro lado, además de que esa norma fundamental es el elemento principal o es eh, el vértice superior de mi pirámide normativa, además en ese documento se garantizan los derechos de las personas y el establecimiento de la división de poderes. He aquí el otro de los bastiones del derecho moderno, ¿no? Reconocimiento de derechos, pero para que estos derechos puedan ser garantizados, puedan ser protegidos, ya no podemos tener el poder encapsulado en una persona. Tenemos que dividirlo, ¿no? Al menos en tres. Montesquieu, el espíritu de las leyes, en un poder judicial, en un poder ejecutivo y en un poder legislativo. Uno que haga leyes, uno que las ejecute y uno que resuelva las controversias que surjan entre estos poderes, ¿no? En la medida en la que la división de poderes esté garantizada, sea muy clara, muy segmentada, en esa medida los derechos estarán garantizados. Ergo, o por lo tanto, si empezamos a ver que los poderes se involucran, que los poderes se están tocando, que un poder se encima en otro, ¿no?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo este modelo de Estado, rompiendo este modelo de derecho y poniendo en situación de vulnerabilidad nuestros derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales solamente se encuentran garantía dentro de este modelo cuando los poderes están evidentemente separados. Mientras más evidente sea la separación, entonces más garantizados estarán los derechos. Por lo tanto, si en México, como sucede en otros países, el presidente tiene la capacidad o la atribución para nombrar, por ejemplo, o proponer a los miembros del Poder Judicial, ahí empezamos a ver, esto no es lo que Montesquieu planteaba. Es decir, lo que vemos es una intención de que el Ejecutivo esté permanentemente involucrado en el Poder Judicial de una manera de supra-subordinación, es decir, que el Poder Judicial se subordine al Poder Ejecutivo, porque yo soy el que nombra a los ministros, yo soy el que da la terna de los ministros, ¿no? Es decir, no se llega de otra manera a formar parte de esa terna. No involucro a otros actores políticos. ¿Qué es lo que se esperaría en un Estado realmente liberal y moderno? Que el Ejecutivo no se involucrara en lo absoluto en eso. Lo mismo pasa con el tema de, por ejemplo, organismos públicos autónomos. ¿Quién propone a los consejeros del INE? El presidente de la República. Es decir, tenemos en México un modelo evidentemente presidencialista. En otros el modelo es evidentemente parlamentarista. No se ha logrado despojar por completo digámoslo así, de una genética monárquica a nuestras repúblicas, ¿no? ¿Qué es más monárquico? ¿Qué es más monárquico que, que ver al presidente con la primera dama? Esa es la figura del rey y la reina, ¿no? O del rey y la reina consorte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un modelo monárquico escondido o envuelto en una piel de republicanismo, pero no hemos logrado dar este paso, ¿no? Pero bueno, lo importante a resaltar entonces es que es precisamente este modelo constitucional lo que da pauta al derecho moderno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, asegurar la estabilidad política, no solamente interna, sino internacional. Garantizar los derechos de las personas, limitando al poder. Ahora, este modelo tiene un pecado original, y es precisamente en este pecado original de donde surge o comienza a surgir la teoría crítica o la crítica al derecho moderno, ¿no? Estos derechos que están garantizándose en la Constitución son para todas las personas, ¿no? Es decir, si uno hace un análisis histórico de la Revolución Francesa, evidentemente nos damos cuenta, y lo comentamos en clase, que en en el grupo beligerante, en las personas que estaban levantadas en contra de los Luises, había burgueses, había mujeres, había jornaleros, había obreros, había diferentes clases sociales que fueron reconocidas, a las que se les reconoció derechos en la Declaración Francesa de los Derechos, en la original. Sin embargo, en la medida en la que la monarquía fue cayendo y la burguesía fue asumiendo el poder, esa declaración inicial se fue modificando para ir expulsando a diversos grupos sociales de esa declaratoria inicial de derechos que luego sirvió como bastión constitucional, es decir, como base jurídica del derecho moderno. Incluso la Declaración Francesa, como lo habíamos comentado en algún momento, su nombre es Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, hay dos características específicas que se deben de cumplir para poder ser beneficiario de este modelo de derecho moderno. Ser hombre y ser ciudadano. Pero ¿quiénes pueden ser hombres y quiénes pueden ser ciudadanos en esta Francia? La parte de los hombres, aunque nos han planteado mucho que hombre era una palabra neutral, y que además esta neutralidad, además en el lenguaje francés, no es como tal, está más patente, de cierta manera podríamos entenderla más en el lenguaje español, eh, es tan falsa, ¿no? Que Olympe de Gouges, como lo vimos en clase, fue guillotinada por publicar los derechos, la Declaración de los Derechos de la Mujer Francesa, o la Declaración Francesa de los Derechos de la Mujer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando decíamos hombre, cuando esa declaración dice hombre, no está diciendo mujer,
Está diciendo, efectivamente está diciendo hombre. Y por otro lado, ¿quién es ciudadano? Si bien al principio la ciudadanía en este modelo liberal francés se entendía como un modelo en el que entraban todas las personas, es decir, todas somos ciudadanas y ciudadanos, todos tenemos la posibilidad de participar políticamente en nuestro territorio, esto se fue también haciendo cada vez más exclusivo. ¿Quién es un ciudadano? Aquel que tenga cierta capacidad económica, que tenga cierta capacidad política, que tenga ciertas propiedades, que tenga cierta religión, que tenga cierto color de piel, ¿vale? Por eso se decía, bueno, quizá el nombre más consecuente sería la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre Blanco Propietario y con una religión católica o protestante, ¿no? Todo aquello que no estuviera dentro de ese escenario eh, no podría o no tendría sus derechos. Ese es precisamente el pecado original, por llamarlo de alguna manera, que la teoría crítica encuentra en el derecho moderno. Por eso la pregunta es, bueno, ¿y este modelo es para todas las personas? ¿No? Este modelo que se construyó en la Revolución Francesa ya no sucede el día de hoy. Es decir, hoy, si vamos a los tribunales, todos tenemos los mismos derechos de manera real, no de manera formal, sino de manera real. Una indígena de la Sierra Songolica en Veracruz puede combatir en condición de igualdades con un empresario de Monterrey, Nuevo León. Pareciera que sigue estando el mismo modelo, ¿no? Hombres blancos propietarios. Y es ahí de donde surge precisamente la crítica, es el punto de partida de la teoría crítica del derecho moderno y de la teoría crítica, que también hablaremos sobre ella, ¿no? De la teoría crítica de los derechos humanos. Bueno, eh, con este, con este punto yo terminaría este segundo video y bueno, para pasar luego a una lectura que creo que es importante, ¿no? Sobre una crítica precisamente a la modernidad y al eclipse que hace de la razón. Recuerden que todo esto se está justificando en temas de racionalidad, es decir, todos estos elementos que se están aquí construyendo poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que tienen una racionalidad, o eso es lo que hace la teoría crítica, evidenciar la racionalidad instrumental que hay detrás, ¿no? Es decir, todo eso tiene un objetivo, garantizar derechos para ciertas personas, mantener un statu quo en ciertos grupos que siempre estuvieron cerca del poder, es decir, la nobleza que francesa, por ejemplo, dejó de ser nobleza para convertirse en eh, en burguesía, pero era una burguesía con nobleza. En México tenemos prohibidos los títulos nobiliarios, pero podríamos decir que si bien no tenemos una nobleza en nombramiento, existe evidentemente una nobleza empresarial o política, ¿no? Entonces, esos son los elementos que la teoría crítica establece, ¿no? No hay realmente una distinción real, sino lo único que se hizo fue modificar algunos elementos, pero se mantuvo un modelo similar. Bueno, vamos a detener aquí este video y nos vemos en el próximo módulo.